Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos a todos a esta cuarta parte del capítulo aniversario, porque estamos celebrando que cumplimos un año con las historias de Lilith. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de El hombre de arena, esta historia apasionante de E.T.A. Hoffmann que comienza ahora. El hombre de arena. Nathaniel a Lotario. Me resulta muy penoso el que Clara, por un error que causó mi negligencia, haya roto el sello de mi carta y la haya leído. Me ha escrito una epístola llena de una profunda filosofía, según la cual me demuestra explícitamente que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior y que se trata de fantasmas de mi yo, que se verán reducidos a polvo en cuanto los reconozca como tales. Uno jamás podría imaginar que el espíritu que brilla en sus claros y estremecedores ojos, como un delicioso sueño, sea tan inteligente y pueda razonar de una forma tan metódica. Se apoya en tu autoridad. Han hablado de mí los dos juntos. Le has dado un curso de lógica para que pueda ver las cosas con claridad y razonadamente. Déjalo. Además, es cierto que el vendedor de barómetros Coppola no es el viejo abogado Coppelius. Asisto a las clases de un profesor de física de origen italiano que acaba de llegar a la ciudad, un célebre naturalista llamado Spallanzani. Conoce a Coppola desde hace muchos años y por otra parte es fácil observar su acento piamontés. Coppelius era alemán, pero no un alemán honesto. Aún así, no estoy del todo tranquilo. Tú y Clara pueden seguir considerándome un sombrío soñador, pero no puedo apartar de mí la impresión que Coppola y su espantoso rostro causaron en mí. Estoy contento de que haya abandonado la ciudad, según dice Spallanzani. Este profesor es un personaje singular, un hombre rechoncho, de pómulos salientes, nariz puntiaguda y ojos pequeños y penetrantes. Te lo podrías imaginar mejor que con mi descripción, mirando el retrato de Cagliostro realizado por Chodowiecki y que aparece en cualquier calendario berlinés. Así es Spallanzani. Hace unos días, subiendo a su apartamento, observé que una cortina que habitualmente cubre una puerta de cristal estaba un poco separada. Ignoro yo mismo cómo me encontré mirando a través del cristal. Una mujer alta, muy delgada, de armoniosa silueta, magníficamente vestida, estaba sentada con sus manos apoyadas en una mesa pequeña. Estaba situada frente a la puerta, y de este modo pude contemplar su rostro arrebatador. Pareció no darse cuenta de que la miraba, y sus ojos estaban fijos, parecían no ver. Era como si durmiera con los ojos abiertos. Me sentí tan mal que corrí a meterme en el salón de actos que está justo al lado. Más tarde supe que la persona que había visto era la hija de Spallanzani, llamada Olimpia, a la que éste guarda con celo, de forma que nadie puede acercarse a ella. Esta medida debe ocultar algún misterio, y Olimpia tiene sin duda alguna tara. Pero ¿por qué te escribo estas cosas? Podría contártelas personalmente. Debes saber que dentro de 2 semanas estaré con ustedes. Tengo que ver a mi ángel, a mi Clara. Entonces podrá borrarse la impresión que se apoderó de mí, lo confieso, al leer su carta tan fatal y razonable. Por eso no le escribo hoy. Mil abrazos. Nadie podría imaginar algo tan extraño y maravilloso como lo que le sucedió a mi pobre amigo, el joven estudiante Nathaniel, y que voy a referirte, lector. ¿Acaso no has sentido alguna vez tu interior lleno de extraños pensamientos? ¿Quién no ha sentido latir su sangre en las venas y un rojo ardiente en las mejillas? Las miradas parecen buscar entonces imágenes fantásticas e invisibles en el espacio, y las palabras se exhalan entrecortadas. En vano los amigos te rodean y te preguntan qué te sucede, y tú querrías pintar con sus brillantes colores, sus sombras y sus luces destellantes, las vaporosas figuras que percibes, y te esfuerzas inútilmente en encontrar palabras para expresar tu pensamiento. Querrías reproducir con una sola palabra todo cuanto estas apariciones tienen de maravilloso, de magnífico,
de sombrío horror y de alegría inaudita para sacudir a los amigos como con una descarga eléctrica, pero toda palabra, cada frase, te parece descolorida, glacial, sin vida. Buscas y rebuscas, y balbuces y murmuras, y las tímidas preguntas de tus amigos vienen a golpear, como el soplo del viento, tu ardiente imaginación hasta acabar apagándola. Pero si tú, como un hábil pintor, trazas un rápido esbozo de tales imágenes interiores, del mismo modo puedes también animar con poco esfuerzo los colores y hacerlos cada vez más brillantes. Y las diversas figuras fascinan a los amigos que te ven en medio del mundo que tu alma ha creado. Debo confesar que a mí, querido lector, nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel, pero tú sabes que yo pertenezco a esa clase de autores que cuando se encuentran en el estado de ánimo que acabo de describir, se imagina que cuantos lo rodean e incluso el mundo entero le preguntan ¿qué te pasa? Cuéntanos. Así, una fuerza poderosa me obliga a hablarte del fatal destino de Nathaniel. Su vida singular me impresionaba, y por esta razón me atormentaba la idea de comenzar su historia de una manera significativa, original. Érase una vez bonito principio para aburrir a todo el mundo. En la pequeña ciudad de S vivía algo mejor si se tiene en cuenta que prepara ya el desenlace. O bien entrar in media res. Váyase al diablo, exclamó el colérico con los ojos llenos de furia y de espanto el estudiante Nathaniel cuando el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Así había empezado ya a escribir, cuando creí ver algo de burla en la enfurecida mirada de Nathaniel, aunque la historia no es en absoluto divertida. No me vino a la mente ninguna frase que reflejara el estallido de colores de la imagen que brillaba en mi interior. Decidí entonces no empezar. Toma, querido lector, las 3 cartas que mi amigo Lotario me invitó a compartir como el esbozo del cuadro que me esforzaré en el curso de la narración en animar cada vez con más colorido lo mejor que pueda. Quizá consiga, como un buen retratista, dar a algún personaje un toque expresivo de manera que al verlo lo encuentres parecido al original, aún sin conocerlo, y te parecerá verlo en persona. Quizá creerás, lector, que no hay nada tan maravilloso y fantástico como la vida real, y que el poeta se limita a recoger un pálido brillo como en un espejo sin pulir. Para que desde el principio quede claro lo que es necesario saber, hay que añadir como aclaración a las cartas que inmediatamente después de la muerte del padre de Nathaniel, Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano también recientemente fallecido, fueron recogidos por la madre de aquel. Clara y Nathaniel sintieron una fuerte inclinación mutua contra la que nadie tuvo nada que oponer. Estaban, pues, prometidos cuando Nathaniel abandonó la ciudad para proseguir sus estudios en G. Aquí se encuentra mientras escribe su última carta y asiste al curso del célebre profesor de física Spallanzani. Ahora podría continuar mi relato tranquilamente, pero la imagen de Clara se presenta ante mis ojos tan llena de vida que no puedo apartarla de mí, como me pasaba siempre que me miraba dulcemente. No podía decirse que Clara fuese bella, esto pensaban al menos los entendidos en belleza. Sin embargo, los arquitectos elogiaban la pureza de las líneas de su talle. Los pintores decían que su nuca, sus hombros y su seno eran tal vez demasiado castos, pero todos amaban su maravillosa cabellera que recordaba a la de la Magdalena y coincidía en el color de su tez, digno de un batoni. Uno de ellos, un auténtico extravagante, comparaba sus ojos a un lago de Ruizael, donde se reflejan el azul del cielo, el colorido del bosque y las flores del campo, la vida apacible. Poetas y virtuosos iban más lejos y decían, ¿cómo hablan de lagos y de espejos? No podemos contemplar a esta muchacha sin que su mirada haga brotar de nuestra alma cantos y armonías celestes que nos sobrecogen y nos animan. ¿Acaso no cantamos nosotros también? Y alguna vez hasta creemos leer en la tenue sonrisa de Clara
que es como un cántico, no obstante algunos tonos disonantes. Así era. Clara poseía la imaginación alegre y vivaz de un niño inocente, un alma de mujer tierna y delicada, y una inteligencia penetrante y lúcida. Los espíritus ligeros y presuntuosos no tenían nada que hacer a su lado, pues ella, sin muchas palabras, conforme a su temperamento silencioso, parecía decirles con su mirada transparente y su sonrisa irónica: queridos amigos, ¿pretenden que mire sus tristes sombras como auténticas figuras animadas y con vida? Por esta razón, Clara fue acusada por muchos de ser fría, prosaica e insensible. Pero otros, que veían la vida con más claridad, amaban fervorosamente a esta joven y encantadora muchacha. Pero nadie tanto como Nathaniel, quien se dedicaba a las ciencias y a las artes con pasión. Clara le correspondía con toda su alma. Las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de ella. Con cuánta alegría se arrojó en sus brazos cuando él, al volver a su ciudad natal, entró en casa de su madre, como había anunciado en su última carta a Lotario. Sucedió entonces lo que Nathaniel había imaginado. En el momento en que volvió a ver a Clara, desapareció la imagen del abogado Copelius y la fatal y razonable carta de Clara, que tanto lo había contrariado. Sin embargo, Nathaniel tenía razón cuando escribía a su amigo Lotario que su encuentro con el repugnante vendedor de barómetros había ejercido una funesta influencia en su vida. Todos sintieron desde los primeros días de su estancia que Nathaniel había cambiado su forma de ser. Se hundía en sombrías ensoñaciones y se comportaba de un modo extraño, no habitual en él. La vida era solo sueños y presentimientos. Hablaba siempre de cómo los hombres, creyéndose libres, son solo juguetes de oscuros poderes y humildemente deben conformarse con lo que el destino les depara. Aún iba más lejos y afirmaba que era una locura creer que el arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo, puesto que la exaltación necesaria para crear no proviene de nuestro interior, sino de una fuerza exterior de la que no somos dueños. Clara no estaba de acuerdo con esos delirios místicos, pero era inútil refutarlos. Solo cuando Nathaniel afirmaba que Coppelius era el principio maligno que se había apoderado de él en el momento en que se escondió tras la cortina para observarlo, y que aquel demonio enemigo turbaría su dichoso amor, Clara decía seriamente: sí, Nathaniel, tienes razón. Coppelius es un principio maligno y enemigo. Puede actuar de forma espantosa, como una fuerza diabólica que se introduce visiblemente en tu vida, pero solo si no lo destierras de tu pensamiento y de tu alma. Mientras tú creas en él, existirá. Su poder está en tu credulidad. Nathaniel, irritado al ver que Clara solo admitía la existencia del demonio en su interior, quiso probársela por medio de doctrinas místicas de demonios y fuerzas oscuras. Pero Clara interrumpió la discusión con una frase indiferente, con gran disgusto de Nathaniel. Pensó entonces que las almas frías encerraban estos profundos misterios sin saberlo, y que Clara pertenecía a esta naturaleza secundaria, por lo cual decidió hacer todo lo posible para iniciarla en tales secretos. Al día siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, fue a su lado y empezó a leer diversos pasajes de libros místicos, hasta que Clara dijo: pero mi querido Nathaniel, ¿y si yo te considerase a ti como el principio diabólico que actúa contra mi café? Porque si me pasara el día escuchándote mientras lees y mirándote a los ojos como tú quieres, el café herviría en el fuego y no desayunaríais ninguno. Nathaniel cerró el libro de golpe y se dirigió malhumorado a su habitación. En otro tiempo había escrito cuentos agradables y animados que Clara escuchaba con indecible placer, pero ahora sus composiciones eran sombrías, incomprensibles, vagas, y podía sentir en el indulgente silencio de Clara que no eran de su gusto. Nada era peor para Clara que el aburrimiento. Su mirada y sus palabras dejaban ver el sueño que el sueño se apoderaba de ella. Las obras de Nathaniel eran de hecho muy aburridas.
Su disgusto por el frío y prosaico carácter de Clara fue en aumento, y Clara no podía vencer el mal humor que le producía el sombrío y aburrido misticismo de Nathaniel. Y así sus almas se fueron alejando una de otra sin que se dieran cuenta. La imagen del odioso Coppelius, como el mismo Nathaniel podía reconocer, cada vez era más pálida en su fantasía, y hasta le costaba a menudo un esfuerzo darle vida y color en sus poemas, donde aparecía como un horrible espantajo del destino. Finalmente, el atormentado presentimiento de que Coppelius destruiría su amor le inspiró el tema de una de sus composiciones. Se describía a él mismo y a Clara unidos por un amor fiel, pero de vez en cuando una mano amenazadora aparecía en su vida y les arrebataba la alegría. Cuando por fin se encontraban ante el altar, aparecía el horrible Coppelius que tocaba los maravillosos ojos de Clara. Estos saltaban al pecho de Nathaniel como chispas sangrientas, encendidas y ardientes. Luego Coppelius se apoderaba de él, lo arrojaba a un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta y lo arrastraba en medio de sordos bramidos, de un rugido como cuando el huracán azota la espuma de las olas en el mar, que se alzan como negros gigantes de cabeza blanca en furiosa lucha. En medio de aquel salvaje bramido, oyó la voz de Clara. No puedes mirarme. Coppelius te ha engañado. No eran mis ojos los que ardían en tu pecho, eran ardientes gotas de sangre de tu propio corazón. Yo tengo mis ojos. Mírame. Nathaniel piensa, es Clara y yo soy eternamente suyo. Es como si dominase el círculo de fuego donde se encuentra y el sordo estruendo desaparece en un negro abismo. Nathaniel mira los ojos de Clara, pero es la muerte la que lo contempla amigablemente con los ojos de Clara. Mientras Nathaniel escribía este poema, estaba muy tranquilo y reflexivo, limaba y perfeccionaba cada línea, y volcado por completo en la rima, no descansaba hasta conseguir que todo fuera puro y armonioso. Cuando terminó y leyó el poema en voz alta, el horror se apoderó de él, y exclamó espantado, ¿de quién es esa horrible voz? Enseguida le pareció, sin embargo, que había escrito un poema excelente y que podría inflamar el frío ánimo de Clara, sin darse cuenta de que así conseguiría sobresaltarla con terribles imágenes que presagiaban un destino fatal que destruiría su amor. Nathaniel y Clara se hallaban sentados en el pequeño jardín de su madre. Clara estaba muy alegre porque Nathaniel, desde hacía 3 días durante los cuales había trabajado en el poema, no la había atormentado con sus sueños y presentimientos. También Nathaniel hablaba con entusiasmo y alegría de cosas divertidas, de modo que Clara dijo, ahora vuelvo a tenerte. ¿Ves cómo hemos desterrado al odioso Coppelius? Nathaniel entonces se acordó de que llevaba el poema en el bolsillo y de que deseaba leérselo. Sacó las hojas y comenzó su lectura. Clara, esperando algo aburrido como de costumbre y resignándose, empezó a hacer punto. Pero del mismo modo que se van levantando los negros y cada vez más sombríos nubarrones, dejó caer su labor y miró fijamente a Nathaniel a los ojos. Este seguía sus lecturas fascinado, con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó, suspiró profundamente abatido, cogió la mano de Clara y sollozando exclamó desconsolado, «¡Ah, Clara! ¡Clara!». Clara lo estrechó contra su pecho y le dijo dulcemente pero seria, «Nathaniel, Nathaniel querido, arroja al fuego esa loca y absurda historia». Nathaniel se levantó indignado y exclamó apartándose de Clara, «Eres un autómata inanimado y maldito», y se alejó corriendo. Clara se echó a llorar amargamente y decía entre sollozos, «Nunca me ha amado, pues no me comprende». Lotario apareció en el cenador y Clara tuvo que contarle lo que había sucedido. Como amaba a su hermana con toda su alma, cada una de sus quejas caía como una chispa en su interior de tal modo que el disgusto que llevaba en su corazón desde hacía tiempo contra el visionario Nathaniel se transformó en una cólera terrible.
Corrió tras él y le reprochó con tan duras palabras su loca conducta para con su querida hermana, que el fogoso Nataniel contestó de igual manera. Los insultos de fatuo, insensato y loco fueron contestados por los de desgraciado y vulgar. El duelo era inevitable. Decidieron batirse a la mañana siguiente detrás del jardín, y conforme a las reglas académicas, con afilados floretes. Se separaron sombríos y silenciosos. Clara había oído la violenta discusión, y al ver que el padrino traía los floretes al atardecer, presintió lo que iba a ocurrir. Llegados al lugar del desafío, se quitaron las levitas en medio de un hondo silencio, e iban a abalanzarse uno sobre otro con los ojos relampagueantes de ardor sangriento, cuando apareció Clara en la puerta del jardín. Separándolos, exclamó entre sollozos: ¡Locos! ¡Salvajes! Tendrán que matarme a mí antes que uno de ustedes caiga. ¿Cómo podría seguir viviendo en este mundo si mi amado matara a mi hermano o mi hermano a mi amado? Lotario dejó caer el arma y bajó los ojos en silencio. Pero Nataniel sintió renacer dentro de sí toda la fuerza de su amor hacia Clara, de la misma manera que lo había sentido en los hermosos días de la juventud. El arma homicida cayó de sus manos y se arrojó a los pies de Clara, diciendo: «¿Podrás perdonarme alguna vez, tú, mi querida Clara, mi único amor? ¿Podrás perdonarme, querido hermano Lotario?». Lotario se conmovió al ver el profundo dolor de su amigo. Derramando abundantes lágrimas, se abrazaron los tres y se juraron permanecer unidos por el amor y la fidelidad. A Nataniel le pareció haberse librado de una pesada carga que lo oprimía, como si se hubiera liberado de un oscuro poder que amenazaba todo su ser. Permaneció aún durante 3 felices días junto a sus bienamados hasta que regresó a G, donde debía permanecer un año más antes de volver para siempre a la ciudad natal. A la madre de Nathaniel se le ocultó todo lo referente a Coppelius, pues sabían que no podía pensar sin horror en aquel hombre a quien, al igual que Nathaniel, culpaba de la muerte de su esposo. ¿Cuál no sería la sorpresa de Nathaniel cuando al llegar a su casa en G vio que ésta había ardido entera y que sólo quedaban de ella los muros y un montón de escombros? El fuego había comenzado en el laboratorio del químico, situado en el piso bajo. Varios amigos que vivían cerca de la casa incendiada habían conseguido entrar valientemente en la habitación de Nathaniel, situada en el último piso, y salvar sus libros, manuscritos e instrumentos, que trasladaron a otra casa donde alquilaron una habitación en la que Nathaniel se instaló. No se dio cuenta al principio de que el profesor Spallanzani vivía enfrente, y no llamó especialmente su atención observar que desde su ventana podía ver el interior de la habitación donde Olimpia estaba sentada a solas. Podía reconocer su silueta claramente, aunque los rasgos de su cara continuaban borrosos. Pero acabó por extrañarse de que Olimpia permaneciera en la misma posición, igual que la había descubierto la primera vez a través de la puerta de cristal, sin ninguna ocupación, sentada junto a la mesita, con la mirada fija, invariablemente dirigida hacia él. Tuvo que confesarse que no había visto nunca una belleza como la suya, pero la imagen de Clara seguía instalada en su corazón, y la inmóvil Olimpia le fue indiferente, y sólo de vez en cuando dirigía una mirada furtiva por encima de su libro hacia la hermosa estatua. Eso era todo. Un día estaba escribiendo a Clara cuando llamaron suavemente a la puerta. Al abrirla, vio el repugnante rostro de Coppola. Nathaniel se estremeció, pero recordando lo que Spallanzani le había dicho de su compatriota Coppola y lo que le había prometido a su amada en relación con el hombre de arena, se avergonzó de su miedo infantil y reunió todas sus fuerzas para decir con la mayor tranquilidad posible: «No compro barómetros, amigo, así que váyase». Pero Coppola, entrando en la habitación, le dijo con voz ronca, mientras su boca se contraía en una odiosa sonrisa y sus pequeños ojos brillaban bajo unas largas pestañas grises: No barómetros, no barómetros. También tengo bellos ojos, bellos ojos». Nathaniel, espantado, exclamó: «Maldito loco, ¿cómo puedes tú tener ojos? ¡Ojos! ¡Ojos!».
Al instante puso Coppola a un lado los barómetros y empezó a sacar del inmenso bolsillo de su levita lentes y gafas que iba dejando sobre la mesa. Gafas para poner sobre la nariz. Esos son mis ojos, bellos ojos. Y mientras hablaba, seguía sacando más y más gafas, tantas que empezaron a brillar y a lanzar destellos sobre la mesa. Miles de ojos centelleaban y miraban fijamente a Nathaniel, pero él no podía apartar su mirada de la mesa, y Coppola continuaba sacando cada vez más gafas y cada vez eran más terribles las encendidas miradas que disparaban sus rayos sangrientos en el pecho de Nathaniel. Este, sobrecogido de terror, gritó: «¡Detente, hombre maldito!», cogiéndolo del brazo en el momento en que Coppola hundía de nuevo su mano en el bolsillo para sacar más lentes, por más que la mesa estuviera ya cubierta de ellas. Coppola se separó de él suavemente, con una sonrisa forzada, diciendo: «Ah, no son para usted, pero aquí tengo bellos prismáticos», y recogiendo los lentes empezó a sacar del inmenso bolsillo prismáticos de todos los tamaños. En cuanto todas las gafas estuvieron guardadas, Nathaniel se tranquilizó y acordándose de Clara se dio cuenta de que el horrible fantasma solo estaba en su interior, ya que Coppola era un gran mecánico y óptico y en modo alguno el doble del maldito Coppelius. Por otra parte, las lentes que Coppola había extendido sobre la mesa no tenían nada de particular, y menos de fantasmagórico, por lo que Nathaniel decidió, para reparar su extraño comportamiento, comprarle alguna cosa. Escogió unos pequeños prismáticos muy bien trabajados, y para probarlos miró a través de la ventana. Nunca en su vida había utilizado unos prismáticos con los que pudiera verse los objetos con tanta claridad y pureza. Involuntariamente miró hacia la estancia de Spallanzani. Olimpia estaba sentada, como de costumbre, ante la mesita, con los brazos apoyados y las manos cruzadas. Por primera vez podía Nathaniel contemplar la belleza de su rostro. Solo los ojos le parecieron algo fijos, muertos. Sin embargo, a medida que miraba más y más a través de los prismáticos, le parecía que los ojos de Olimpia irradiaban húmedos rayos de luna. Creyó que ella veía por primera vez y que sus miradas eran cada vez más vivas y brillantes. Nathaniel permanecía como hechizado junto a la ventana, absorto en la contemplación de la belleza celestial de Olimpia. Un ligero carraspeo lo despertó como de un profundo sueño. Coppola estaba detrás de él. «Tres ecchini, 3 ducados». Nathaniel, que había olvidado al óptico por completo, se apresuró a pagarle. «¿No es verdad? Buenos prismáticos», decía Coppola con su repugnante voz y su odiosa sonrisa. «Sí, sí», respondió Nathaniel contrariado. «Adiós, querido amigo». Coppola abandonó la habitación, no sin antes lanzar una mirada de reojo sobre Nathaniel, que lo oyó reír a carcajadas al bajar la escalera. Sin duda, pensó Nathaniel, se ríe de mí porque he pagado los prismáticos más caro de lo que valen. Mientras decía estas palabras en voz baja, le pareció oír en la habitación un profundo suspiro que le hizo contener la respiración sobrecogido de espanto. Se dio cuenta de que era él mismo quien había suspirado así. Clara tenía razón, se dijo a sí mismo, al considerarme un visionario. Pero lo absurdo, más que absurdo, es que la idea de haber pagado a Coppola los prismáticos más caros de lo que valen me produzca tal terror, y no encuentro cuál puede ser el motivo. Muy bien, el desenlace de El hombre de arena, esta parte, esta segunda parte, desde la respuesta de Nathaniel a Lotario hasta el encuentro con el vendedor de barómetros, refleja el conflicto interno del protagonista, atrapado entre la razón y la locura, la realidad y la fantasía, ¿no? Nathaniel, al sentirse avergonzado de que Clara haya leído su carta, muestra una mezcla de emociones: vergüenza, orgullo herido y la incapacidad de aceptar la perspectiva racional de Clara y Lotario. Este momento marca el distanciamiento de Nathaniel de las personas que intentan aclararlo a la realidad. En cambio, su obsesión con lo fantástico
simbolizado por su miedo infantil al hombre de arena, continúa erosionando su capacidad de juicio. El encuentro con el vendedor de barómetros, quien deja caer los anteojos sobre la mesa, intensifica ese conflicto, ¿no? Él vio ojos. Los anteojos, símbolo de una percepción distorsionada, catalizan la paranoia de Nathaniel al proyectar en el vendedor la figura amenazante de Coppelius. Esta escena sugiere que Nathaniel ya no puede distinguir entre lo real y lo imaginado. Su mente está completamente entregada a su obsesión. Hoffman presenta acá una crítica a los peligros de sucumbir a las obsesiones y a la desconexión con la realidad. La tragedia de Nathaniel radica en su rechazo a las advertencias de sus seres queridos y su entrega total a un mundo de ilusiones y terrores que lo conducen a su inevitable ruina. El cuento nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre la imaginación y la razón, y cómo la pérdida de este balance puede llevar a la autodestrucción, ¿verdad? Tal vez Nathaniel era eh, un esquizofrénico, ¿no? Son esas personas que tienen fantasías, ¿no? Ilusiones, eh, que creen ver ciertas cuestiones, ¿no? Si no me equivoco. O es otra palabra. Bueno, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Vieron que hay una enfermedad en la cual una persona ve cuestiones que no están en la realidad y entonces confunde la realidad con la fantasía, podríamos llamarle, ¿no? Tal vez él sea una de estas personas que, bueno, eh, no sé, despertó su mal, digámoslo de alguna manera, con su infancia, con estas mentiras y estos terrores que le inventaron de chico. O bueno, tal vez no, y bueno, y estaba simplemente loco. Pero bueno, nada, esto no termina acá, todavía hay una tercera parte de esta historia en la que vamos a ver el desenlace. Vamos a ver qué sucede, si Nathaniel logra quedarse en el mundo de lo real o si por el contrario pasa a la fantasía por completo. Y entonces no se pierdan el tercer capítulo porque está fantástico, les va a encantar. Los invito entonces mañana a escuchar el final de esta gran historia. Si les gustó, por favor dejen like, suscríbanse, comenten, quiero saber qué piensan, qué le pasa a este hombre, por qué quedó tan traumado, ¿no? Eh, y nada más, los espero entonces mañana. Gracias por escucharme, que estén todos bien, adiós.